Ahora sí, entonces, bienvenido Gustavo Tato Olmos. Muchas gracias, un gusto estar charlando con ustedes. Esperábamos que capaz que tuvieras que venir después de una larga jornada hasta la madrugada, pero cortaron más temprano. Sí, no están siendo tan largas como otras veces las sesiones. Yo creo que eso tiene dos razones. Una es que la rendición tiene poca carne, es un conjunto muy importante de cosas de poca sustancia. Y por otro lado, que la coalición no está discutiendo. Básicamente no hay nadie que asuma la defensa de una rendición de cuentas que tiene problemas por varios lados, y que charlaremos de eso. Eso justamente, comentar, bueno, ¿con qué tiene que ver esto de que no se discuta? Tiene que ver con las trancas con Cabildo Abierto. Ahora decíamos fuera del aire que el país sacó esta mañana, que tal como había anunciado el diputado Álvaro Perrone, se habría entregado una planilla ayer, ¿no? Cabildo Abierto al resto de los socios de la coalición, en donde marcan las asignaciones que no votarían si no se votara lo que quiere Cabildo, ¿no? Que plantean allí las asignaciones que tienen el mismo monto que el planteo de Cabildo. ¿Cómo se está viendo eso desde el Frente Amplio? Ahora, nosotros no somos parte de esa mesa de diálogo. En realidad Cabildo hace tiene una táctica, una forma de hacer política que ha sido recurrente y que es esta, o sea, lo lleva al borde del abismo y ahí le dice, salta solo y si no me das A, B y C, yo no te voto. ¿Esto lo ha mantenido a lo largo de estos años? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la reforma de la seguridad social en el Senado, tuvieron que hacer un cuarto intermedio para que se reuniera la Comisión de Constitución y Códigos para votar el proyecto de reparación de las víctimas, porque era una de las condiciones que le ponía Cabildo Abierto. Cuando se estaba discutiendo en diputados y se había votado en comisión prácticamente, el viernes o jueves antes de turismo, le dicen, ahora si no me das esto y esto, yo no te voto, y tuvieron toda la semana de turismo negociando hasta que al final llegaron a una fórmula durante esa semana y terminaron votando, no me acuerdo si el lunes o el martes después de turismo. En otras rendiciones, yo no me acuerdo si fue la anterior o la de 2020, que Manini e Irene Moreira estaban en Finlandia por un tema de casas de madera, y había que tomar decisiones de rendición de cuentas y ninguno de los dos le atendía el teléfono. Entonces estaban todos los diputados de Cabildo parados porque no tenían la orden del general de para dónde avanzaban, ¿no? Supongo yo que esto tendrá teoría militar atrás, porque es la forma en que Cabildo negocia y creo que le hace bastante mal a la democracia. Entrando en la fase del gobierno cabildante, fue algo que publicaste en estos días. Claro, porque al final termina el gobierno bailando al son de Cabildo Abierto. Por esta vía, o sea, como los votos de Cabildo Abierto son imprescindibles para generar las mayorías en la coalición, les impone cualquier cosa y terminan hocicando y terminan tolerando cosas que son intolerables. O sea, cuando el presidente le pide la renuncia a Irene Moreira, y de alguna manera se atrinchera en el ministerio y termina siendo 12 horas después una ministra que estaba destituida, que estaba fuera del cargo, una conferencia de prensa en el propio ministerio y en ese momento me acuerdo que pusiste en las redes un generalote prepotente. Claro, porque es el método ese, te llevo puesto, te atropello y si te gusta bien y si no también. Es complicado. ¿Hasta cuándo pensás que va a estar esta fase cabildante por un lado? Y por otro lado, bueno, desde los comienzos de estas rispideces se habla de que puede llegar a tener una ruptura la coalición, pero esto no pasa. ¿Pensás que puede llegar a pasar en algún momento? Depende absolutamente de cuál sea la estrategia de Manini, de la cual tengo poca idea que pasa por esa cabecita, pero de hecho igual termina siendo siempre funcional y termina siempre dándole los votos para que la coalición lleve adelante los proyectos que quiere. Marca su perfil, te habla no sé, en la reforma de seguridad social, ¿no? Te habla de las mujeres y de los niños pobres, no sé qué, pero lo que te negocias es el aguinaldo para las jubiladas de la caja militar, cambiar la edad, el periodo que se toma para el cálculo, entonces que era 25 y la discusión de 15, después transamos en 20,
que en realidad favorecen más que nada a los militares. O sea, una cosa es raro eso en el discurso, ¿no? Que te claro, hace, y otra cosa es lo que te negocia. Lo que te negocia por abajo siempre es para su base electoral, que es el ejército fundamentalmente. Bien, y esto que decía Alejandra de esto que siempre estuvo latente, ¿no? De que la coalición se rompa, ¿pensás que llegando a la próxima elección, ¿no? O sea, ya ahora pasa la rendición de cuentas, y no habría muchas discusiones más a nivel parlamentario y a nivel de leyes tampoco? O sea, ya el gobierno más o menos finiquitó todo lo que tenía previsto, y entramos en un año de campaña electoral donde la coalición sabe que si no va toda junta, evidentemente no puede volver a ganar en este periodo de gobierno. ¿Pensás que estas diferencias pueden traerles consecuencias? A ver, quedan dos grandes, que es la reforma de la caja bancaria y la reforma de la caja profesional. Esos son dos proyectos. Sí, pero más o menos hay acuerdo. Que deberían votarse ahora rápidamente, porque en octubre vence el plazo para poder tratarlos. A ver, yo creo que tienen un problema, una contradicción. ¿Qué es lo que une a la coalición? No los une el amor, sino el espanto. Exacto, ¿no? Los une el miedo que el Frente Amplio sea gobierno. Entonces, y como ninguno de ellos tiene por sí solo la potencia para hacer una alternativa, en realidad terminan presos de esa lógica y terminan negociando y acordando. Podrán tener rispideces, podrán marcar perfiles, porque es un juego de colaboración y competencia, ¿no? Tampoco ninguno quiere seguir siendo eternamente furgón de cola del herrerismo. Pero mi hipótesis es que van a seguir marcando perfiles, pero a su vez, en los momentos decisivos, votando todos juntos, y votando en segunda vuelta todos juntos, y olvidándose de las cosas, no sé, que decía Pablo Mieres, que no me separa un océano de Maní y Río. Bueno, te separa un océano, pero le hiciste un puente lo suficientemente largo como para poder convivir en la misma coalición. Si pasamos al articulado, algunos puntos concretos, se da esta reasignación que se discute, ¿no?, en el Parlamento para la Universidad de la República, ¿no?, de 240 millones de pesos, que significa un 6% de lo que había solicitado la UDELAR, una reasignación que el Frente Amplio acompaña. ¿Cómo se evalúa que se termine dando este porcentaje tan pequeño en relación a lo solicitado? En realidad, ni en el presupuesto ni en ninguna rendición de cuenta el gobierno mandó nada para la universidad. Todo fue cero. Exacto. Y es más, en la anterior, en la del año pasado, le sacaban recursos porque eliminaban el adicional del Fondo de Solidaridad. Entonces, ha sido fruto del trabajo legislativo y de ahí de la presentación que ha hecho y de los proyectos que ha presentado la universidad, lo que se ha ido consiguiendo. Es insuficiente absolutamente. Además, no son 3 millones de dólares incrementales a los 20 millones de dólares, por lo menos hasta hoy. En los 20 millones que había para salud mental le quitaban un poquito a cada uno de los organismos, y con eso le daban 3 millones a la UDELAR y 17 a todos los otros. Tiene problemas la Universidad de la República en la subida, el aumento de matrícula y un plantel docente estable y con salarios que caen, porque a pesar de que el discurso del gobierno es que al final del periodo se va a equiparar el salario real con el de 2019, lo que muestran los números que llevó la universidad, que llevó el Instituto Cuesta Duarte y otros, es que en realidad para el sector público va a caer un 2%, porque inventaron un nuevo índice que es el índice salarial del gobierno central. Entonces, eso evoluciona distinto que el índice de precios al consumo, que es el que se usa y es el que mide el INE para saber si tuviste recuperación o caída del salario en términos reales. Y además tampoco hay nada para la ANEP, tampoco hay nada para la UTEC. O sea, el gobierno plantea... Sorprende eso cuando se plantea como bandera primero la reforma, pero además en la campaña electoral el gobierno hace un fuerte énfasis en lo mal que está la educación. Sí, hace ese énfasis, hace énfasis discursivo en la transformación educativa. Sin embargo,
a pesar de que cayó en 11.500 la matrícula, o sea, los estudiantes de inicial, primaria y media, el gasto por alumno cayó. Y no es no son cuentas de Tato Olmos, está en la información que manda la ANEP. ¿Eso qué quiere decir? Que la asignación total de fondo cayó más a un promedio mayor que el que cayó la cantidad de estudiantes. Entonces, pero esto es así, si vos lo repasás, en muchos aspectos. No sé, el gobierno está preocupado por los asentamientos, pero no regularizó ni uno, y el plan avanzar, y en esa línea, no avanza. ¿Cuáles áreas quedaron fuera de esta rendición según tu parecer, Olmos? A ver, todo lo que son políticas sociales y eso, ahí hay poca cosa, y no hay ni una sola innovación. O sea, el gobierno lo que hace es, en todo caso, subir un poquito lo que se transfiere a través de la TUS o ese tipo de cosas, pero no hay ningún cambio. En vivienda hay un incumplimiento y una incapacidad de gestión que es asombrosa. El fondo de primera infancia, los 50 millones de dólares que se votaron el año pasado y se anunciaron con bombos y platillos, el 22 de diciembre hicieron los convenios del 2022, con lo cual entre el 22 de diciembre y el 31 de diciembre nadie tenía capacidad de ejecutar. Entonces INAU, que fue el que tenía más fondos, se los dio a la Corporación Nacional para el Desarrollo, y ahí están. O sea, todo lo que se hizo con esa partida es cambiarlo de cuenta corriente, una cuenta corriente de INAU a una cuenta corriente de la CNE, pero no hay un solo ladrillo puesto para construir un CAIF, que es para lo que tenía que usarse. Entonces este tipo de cosas aparecen en muchos incisos donde hay una absoluta disociación entre el discurso, los objetivos que el gobierno se plantea y los resultados que tiene, empezando por la regla fiscal y por lo que era lo primero en el programa de gobierno, tanto en el programa de la coalición como en el programa de la calle Pobla. El primero que decía era ordenar los números, y sin embargo hoy el déficit fiscal es mayor que 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Solamente en 2019 el Frente Amplio tuvo un déficit mayor, y la proyección es que en 2024 va a superar el de 2019, o sea, va a superar el de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. La deuda, que es otro de los parámetros, subió 10%, 7.500 millones de dólares de deuda más tiene el país, y el gasto, o sea, el tope del gasto, que es la otra pata que tiene la regla fiscal, todos los analistas dicen que es muy difícil de evaluar si efectivamente se está cumpliendo o no, por la calidad de la información que tienen. O sea, Tato, ¿y qué pensás de la asignación y de cómo se distribuyó en esta rendición de cuentas lo destinado a salud mental y adicciones, ¿no? Porque es el discurso que plantean, que es la rendición que apunta a estos famosos 40 millones, 20 millones, perdón. ¿Cómo evaluás cómo los asignaron? A ver, ahí tenemos primero un problema de volumen, ¿no? Yo sé que 20 millones de dólares para cualquiera que me escuche, para nosotros cuatro es un dineral, pero son 0,60 pesos por uruguayo por día. O sea, y para dimensionar, el gobierno el año pasado asignó, por fuera de la rendición, o sea, los refuerzos rubro que hizo a los distintos organismos, 800 millones. O sea, 40 veces más que lo que estamos discutiendo ahora. Después la asignación, en principio, puede ser correcta. El problema es que no tenemos un plan. O sea, lo único que tenemos es decir, bueno, a este organismo le va a tocar tanta guita, a este otro le va a tocar tanta guita. Ahora, ¿qué corno van a hacer con esa plata? Puede pasar lo mismo que pasó con primera infancia. Y ese es el gran riesgo. Claro. Puede pasar lo mismo que pasó con primera infancia, que ahora lo están intentando solucionar con la propuesta que el Frente le apoyó de crear un fondo de primera infancia que sea el que administre estos dineros. Porque el problema es de gestión. O sea, cuando la calle Pou hace unas semanas o meses, cuando empezó la discusión de rendición de cuentas, lo juntó a todos los ministros y le dijo, no pidan, ejecuten, les estaba dando un mensaje que tiene base real, porque buena parte del problema es que no ejecutan o mal ejecutan, o la ejecución que hace no mueve la aguja en las políticas, o sea, las políticas están mal diseñadas.
de vuelta, primera infancia en el discurso es una gran bandera, sin embargo aumenta la pobreza de 0 a 6 años. Entonces, si vos pusiste plata, si eso es parte de tu eje, parte central de tus preocupaciones, ¿cómo corno te pasa que te sube la pobreza en la primera infancia? Decías recién, hay 800 millones, por ejemplo, que se dieron por afuera, ¿no? Asignaciones de 800 millones. Y también hablaba el otro día la diputada Frente Amplista, Betiana Díaz, decía es un mamarracho en cuanto a técnica presupuestal, esto que se presentó en el proyecto de rendición de cuentas. ¿Tiene que ver con esto justamente, con que hay cosas que no aparecen allí en la rendición? Claro, hay muchas cosas que no aparecen en la rendición y que después se manejan en forma discrecional por parte del Ejecutivo. Eso es un mecanismo que el gobierno, que los gobiernos tienen, porque vos necesitas tener una bolsa de dinero porque te aparece, no sé, el tornado de Dolores, que no lo tenías previsto, y precisás poner fondo ahí y te precisás tener alguna alcancía de donde manotear. Pero lo que hay acá es un uso abusivo de esto. Y después hay como una forma de presentar los números para que parezca que es más de lo que es. Entonces, por ejemplo, en salud mental, una de las partidas que se asigna es para una ley que es la ley que ponía a la que iban los fondos de DICE. DICE era el sistema de cobertura social, de cobertura de salud que tenían los trabajadores antes del FONASA. Claro. DICE no existe más, hace 12 años, 14 años que no existe más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando se crea FONASA, el gobierno dice, esto que vos recibías por DICE, yo te lo doy de rentas generales. Entonces, están poniendo la plata ahí, que después lo que hace es disminuir en ese monto que pusieron el déficit que tiene que cubrir el gobierno por el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, no cambia nada, es un asiento contable, pero lo presentan como si fuera parte de la inversión que se está haciendo, y en realidad no está moviendo en un centavo lo que el gobierno va a gastar en términos reales. Y después hay todo otro capítulo que son las asignaciones discrecionales, que tienen que ver con compromiso de gestión o incentivos a las autoridades. Entonces, que eso fue las reasignaciones que no van a acompañar. Esas no, de frente no las acompaña, porque hay, no sé, en la policía hay para los jefes de policía, no para los operativos que están en la calle. Hay $1 millón que proponen para compensaciones por cumplimiento de compromiso de gestión de la Contaduría General de la Nación, que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Entonces hay varias de ese tipo que no las vamos a acompañar. ¿Qué pensás de lo que fue lo que hubo por parte de presidencia, ¿no? La comunicación con varios diputados y la molestia que se planteó por algunas reasignaciones? A ver, yo creo que ahí hay una coordinación entre el Ejecutivo y los diputados de la coalición, que es razonable que exista. No puedo pretender ningún gobierno que haya una disociación entre lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el Legislativo. Me parece que la forma en que lo resolvieron, que lo tramitaron, fue bastante desprolija, porque en realidad lo que uno supondría es que cuando presentan los diputados las propuestas de cambio, lo hablaron antes con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y digo, mira, para mí es importante poner plata en esto, y entonces discutamos de dónde la podemos manotear. Y Economía tiene las herramientas para hacerlo. Lo que les digo, $800 millones reasignó el año pasado en discrecional. O sea, si estamos hablando de 20 o 30 millones, un pedacito de eso que hizo en forma discrecional. Pero no fue el trámite la forma no fuera que recorrieron. Y después pasó que
cuando los ministros se enteran que para darle los 3 millones a Clínica le manotearon a cada uno un pedacito, van y saltan, porque dicen, no, porque todos son, y esto es todos los ministros de todos los partidos, de todos los gobiernos. ¿No? La mía. La mía no me la toque, claro. ¿No? Había una discusión sobre dónde tiene que estar monte nativo. Si la competencia monte nativo tiene que estar en ganadería o tiene que estar en ambiente, ¿no? Y el Frente Amplio defendió en algún momento que era más razonable, que podrá ser ahora más adelante, ¿no? Pero que estuviera en ambiente, o recursos acuáticos que estuvieran en ambiente, porque hay que mirarlo en una perspectiva global. Y el argumento del ministro de Ganadería fue, yo tengo que defender mi ministerio, no me lo saques de acá, no, flaco, vos tenés que defender al país, y si una cosa es mejor que esté en una competencia, mejor que esté en otro lado, deberías dejar que vaya para otro lado, pero no es el reflejo que tienen los jerarcas normalmente. Diputado, le cambiamos de tema porque, bueno, días atrás, Convocatoria Serganista Progresista emitió un comunicado en el que afirma que, bueno, no va a acompañar la idea de ir a un plebiscito por la reforma jubilatoria. Sin embargo, un sector de peso como el PSU dijo que sí estaba para acompañar la propuesta del PIT-CNT. ¿Cómo pensás que se pueden saldar estas diferencias dentro del propio Frente Amplio? Bueno, hay sectores que sí apoyan y otros que no. A ver, tenemos un primer problema que es que no sabemos el contenido de la reforma más allá de los titulares grandes, y los titulares grandes en su contenido son complicados, porque yo creo que poner 60 años 60 o cualquier otra edad en la Constitución le da una rigidez que la vida, no sé, si yo hubiera puesto 60 años hace 30, seguramente muy arbitrario. Era un disparate, claro, por lo que vive la gente. Claro. El Frente Amplio siempre dijo que se oponía al aumento de la edad jubilatoria al barrer. Claro. Nunca dijo que está Olmo, que por la vida que tuvo, por lo que estudió, por los trabajos que tuvo, no puede trabajar hasta los 65. Lo que dijo es la doméstica, los de la construcción, los trabajadores rurales, los del transporte, tienen que tener otro tratamiento. El tema del aumento de las jubilaciones mínimas es compartible, es una cosa que el Frente Amplio hizo, y de hecho las jubilaciones reales mínimas se triplicaron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Ahora no es por la vía de la reforma constitucional, porque además es como el discurso de igualar el salario mínimo, se comen que el salario mínimo tiene descuentos, tiene Montepío y la jubilación no. Entonces cuando las ves, en realidad el salario mínimo está por abajo hoy que las jubilaciones mínimas. Entonces, desde el punto de vista de contenido, los 3 elementos son problemáticos. La SAFAP, yo creo que hay que tener que es correcto que haya un pilar de ahorro individual. Podemos discutir si la SAFAP, y son mejorables las SAFAP, de hecho se mejoraron las comisiones, pero además es una falacia que supongamos que va al BPS, eso no tuviera costo. Si el BPS lo administrase los fondos, debería, capaz que menos que la comisión que con la SAFAP, pero debería asignar recursos para eso, que después los termina pagando toda la sociedad por la vía del déficit del BPS. Ahora las distintas visiones, yo creo que el Frente Amplio lo discutirá, y hoy, como está planteada la cosa, probablemente no haya una decisión del Frente Amplio, sino que haya libertad de acción a cada uno de los sectores, pero es una suposición que tengo hoy porque hay sectores muy relevantes que han dicho que no comparten este camino, que el camino tiene que ser el que planteó el Frente Amplio y Fernando Pereira, de un gran diálogo nacional, cuando en el próximo gobierno, con empresarios, con trabajadores, con jubilados, con todos los involucrados en el tema, y otros sectores también muy importantes que están dispuestos a promover, juntar firmas en este sentido. ¿Y qué pensás de esto que se plantea, de la estrategia y de la idea de juntar un plebiscito con las elecciones, unas elecciones tan trascendentales además para el Frente Amplio, en la estrategia, ¿no? En cómo pueden convivir esas dos cosas? Yo creo que hay un riesgo, que es que si vos pones un plebiscito sobre este tema, el eje pase a ser
la discusión del plebiscito y no todo el resto de los temas que hay que discutir. Y la jubilación, la seguridad social es muy importante, pero no es el único tema. O sea, en 2024 están en juego muchas más cosas que la seguridad social. Y además, estos 3 puntos que están planteados no resuelven las principales críticas que hizo el Frente Amplio y el movimiento sindical sobre la seguridad social, que era esto por ejemplo, no atiende la situación de los trabajadores independientes, que tienen un sistema de aportación y por lo tanto de jubilación que los deja muy desprotegidos desde el punto de vista de seguridad social, tiene problemas de género que no atiende, tiene problemas con las pensiones que no atiende. Ninguna de esos elementos está planteado en los tres aspectos que piensa encarar el plebiscito. Para cerrar este fin de semana se lanza oficialmente la precandidatura de Mario Vergara. Veíamos, bueno, en realidad las últimas veces que hablábamos con los dirigentes de convocatoria serenista progresistas y venimos siguiendo el tema, faltaba que se definiera algún grupo, no solo a favor de Mario Vergara, sino en relación a las otras precandidaturas. Ahora el panorama, salvo algún pequeño grupo y demás, está bastante claro, ¿no? El PSU, un sector de peso, como decíamos, va con COSE, el MPP, otro sector importante, va con Orsi. ¿Cómo es este panorama para ustedes? A mí me gusta mucho la frase de Pereira de mi candidato es el Frente Amplio. Uh-huh. Yo creo que ese es el eje con el que tenemos que razonar, y lo que nosotros en convocatoria razonamos es, bueno, ¿cómo podemos contribuir de mejor manera a que el Frente Amplio gane y a que el Frente Amplio haga el mejor gobierno posible? En ese sentido nos parece que hay como corrientes de opinión potentes en el Frente, que es bueno que tengan una expresión en términos de precandidaturas. Entonces, Orsi representará una sensibilidad y un conjunto de ideas que evidentemente tienen amplio respaldo en el Frente, ¿no? El Movimiento de Participación Popular ha sido, desde hace varias elecciones, el sector con mayor apoyo en todas las elecciones. Carolina tendrá otros apoyos, ¿no? El Partido Comunista, el Partido Socialista, y hay todo un sector que tuvo que ver mucho con la conducción económica, que tiene que ver con una forma de entender el gobierno y la gestión pública, que en algún momento fue muy bien representado por el Frente Libre Serén y por Daniel Astori, que es otra de las patas con potencia del Frente, y en ese sentido creo que Mario Vergara, por su historia, por su trayectoria, por su capacidad, es un compañero el compañero mejor sintetiza ese mundo. Entonces, que le hace bien al Frente Amplio que estos grandes bloques tengan una expresión, porque el Frente Amplio no va a ganar ni va a ser su mejor versión con que a uno solo de estas opciones le vaya bien. O sea, necesitamos que todos nos potenciemos, que todos podamos tener la mayor capacidad de diálogo y de propuesta hacia los sectores con los cuales podemos tener mayor llegada, y que todo eso contribuye al mejor Frente Amplio, que es cuando es diverso y con patas potentes, y que eso es distinto de la tendencia como patológica a que haya 400 grupos cada uno, ¿no? O sea, a la tendencia de cada Frente Amplista un grupo, que es un problema. Gustavo Olmos, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Por favor, un gusto como siempre, y un abrazo a toda la barra de M24.